Agregaría la gran hipocresía que resulta que Donald Trump nos diga que su principal objetivo es combatir el narcotráfico, cuando en realidad él mismo no está combatiendo, el narcotráfico dentro de su territorio, que es el principal mercado de consumo global. Viri y conductor de televisora nacional tunden a Donald Trump. En efecto, pues estas últimas semanas, este inicio de año, ha visto un Trump completamente desatado, amenazando a diestra y siniestra a países de todo el hemisferio, incluso tratando pues de quedarse con partes de Groenlandia en una confrontación directa con la OTAN. Esta borrachera de poder que se observa en Trump, pues es algo que no habíamos visto en el presidente prácticamente desde que había pues tomado posesión como presidente de Estados Unidos. Yo destacaría dos aspectos importantes que me llaman la atención sobre la llamada que tiene este beligerante Donald Trump con nuestra presidenta el día de hoy. La primera es un aspecto positivo, es que la reacción de Estados Unidos y particularmente del presidente Trump parece ser bastante institucional. A diferencia de otras conversaciones que ha tenido con otros líderes de Estado, estoy pensando en Macron de Francia, Petro de Colombia, en este caso lo que vimos fue un comunicado, digamos, institucional, directo y claro por parte del Departamento de Estado y no un posteo informal por parte de Donald Trump en su red social, en Truth Social, haciendo burla de México o haciendo burla de la propia presidenta o tratando pues de hablarle a su base de manera negativa de México. Todavía, puede ser que suceda en los próximos días, pero al menos, digamos, en este momento lo que se observó fue una reacción institucional y eso, pues yo lo tomo de manera positiva. Hay que ir paso a paso con Donald Trump, es una persona extremadamente volátil e incierta, pero hasta ahorita lo que se observa es que sí se quiere mantener ese tipo de colaboración relativamente institucional. Otro tema que llama mucho mi atención y sobre el cual yo pues escribía, de hecho, el día de hoy en Milenio, es que es muy importante poner en perspectiva lo que está sucediendo en la relación bilateral de México-Estados Unidos, pero también en los intereses de Donald Trump. Donald Trump nos dice que su principal interés es tratar de reducir el crimen organizado, controlar las sobredosis por fentanilo que están sucediendo en Estados Unidos. Pero creo que es muy importante separar lo que dice Donald Trump de lo que hace Donald Trump, porque sus acciones pues realmente revelan que él no tiene mucho interés en controlar el crimen organizado ni el fentanilo. Primero, porque pues si realmente quisiera destruir al crimen organizado, veríamos cambios en la política pública interna dentro de Estados Unidos, que al final del día hay que recordar que Estados Unidos es el principal bastión del narcotráfico global, es su principal fuente de ingresos. Sí. A ver, Viri, me hablaba un poco de la situación, de la lógica interna que explica lo externo en Estados Unidos y en lo externo cabemos todos, porque parece que el interés es del mundo entero. No parece, el interés es del mundo entero. Desde Groenlandia, Venezuela, Cuba, el hemisferio occidental, pero también Irán, Medio Oriente, Ucrania, Rusia, lo que pasó este fin de semana en Asia, China, Taiwán, en fin. Lo que decía un poco Viri, para terminar con el tema de Estados Unidos y ya regresar a nuestro país, es que siempre ha sido una estrategia de comunicación política del presidente Trump abrumar la agenda para que nada termine durando tanto tiempo en la atención de la opinión pública que lo pueda lastimar. Si es Epstein, si es el tema de qué tan cara es el costo de vida en Estados Unidos, su pleito con Powell, el asunto en Minneapolis y el asesinato de una mujer por parte de un agente federal en este despliegue migratorio y endurecimiento que hemos visto ordenado por Trump. En fin, va saltando de tema en tema y va abrumando la agenda porque la atención de la opinión pública y la capacidad de los medios de comunicación de cubrir 6, 7, 8 cosas al mismo tiempo, pues por lógica, hace que ningún tema reciba el espacio ni el tiempo que merece. Así es, Enrique, nos tienen chambeando a marchas forzadas desde inicios del año pasado, bueno, desde antes. Y agregaría una cosa más al resumen que acertadamente haces. Agregaría la gran hipocresía que resulta que Donald Trump nos diga que su principal objetivo es combatir el narcotráfico, cuando en realidad él mismo no está combatiendo, el narcotráfico dentro de su territorio, que es el principal mercado de consumo global de drogas ilegales. Sí, es esta corresponsabilidad que nunca ha existido, ¿no? O sea, por un lado tienes hasta 25, la última vez que revisé el dato, 25 millones de personas consumiendo sustancias ilícitas todos los días en Estados Unidos, el mayor mercado de consumo, un problema de salud pública que no se ha enfrentado seriamente. Las muertes por fentanilo se han reducido, eso sí, específicamente eso, pero digamos, el consumo no se ha enfrentado con seriedad. Y el otro en el que yo he insistido una y otra vez, con el propio Trump, con Marco Rubio en entrevistas y en estas discusiones sobre la corresponsabilidad. Si queremos terminar con los grupos del crimen organizado en términos de su capacidad para controlar las instituciones del Estado, desafiar el poder y el control de los estados en la región, pues no los armemos. O sea, es como si cuando emprendieron la guerra contra el terrorismo, el 80% de las armas de Al Qaeda
pues las vendiera el propio Estados Unidos. Una buena forma de evitar que Al Qaeda tuviera más poder, pues hubiera sido dejar de suministrarles armas. En este caso, pues hago la comparación porque según el propio Departamento de Justicia, no el noticiero, no, el Departamento de Justicia ha documentado que hasta entre un 75 y 80% de todas las armas incautadas al narcotráfico vienen desde Estados Unidos. Entonces, si hablamos de corresponsabilidad y de combate al narco, pues allá hay dos frentes clarísimos que se han descuidado. Pero no extenderme en esta parte de Estados Unidos y regresar a México, porque, de nuevo, la reacción que ha tenido nuestro país es predecible y al mismo tiempo necesaria. Es la condena a la intervención, pues no es retórica vacía, es un acto de defensa propia, porque cuando Estados Unidos decide que la fuerza es el instrumento legítimo para ordenar, entre comillas, la región, pues todos los países en la región reciben un mensaje implícito, ¿no? De que la soberanía es negociable cuando estorba. Pero me parece que es todavía más incómoda esa realidad, Viri, porque México no puede darse el lujo de una ruptura moralista. Ni México ni Estados Unidos, diría yo, Enrique, porque aquí hay que, yo creo y he estado meditando sobre la posibilidad de que ya dejemos de pensar que Donald Trump, o enmarcar a Donald Trump como presidente de Estados Unidos y lo empecemos a enmarcar como un negociador, como una persona que está haciendo negocios de Estados Unidos y de sus coaliciones con el mundo. En la medida en la cual entendamos esto, pues nos queda claro que, por ejemplo, la principal motivación para la invasión de Venezuela, pues no fue ni la democracia, ni apoyar el cambio de régimen, fue simplemente hacerse del petróleo, y que las amenazas probablemente que se emiten contra México, pues también puede ser una herramienta de negociación para cuestiones económicas, porque en este momento hay dos cuestiones fundamentales sobre la mesa de la relación bilateral. Por un lado, la renegociación o, bueno, la revisión del Tratado de Libre Comercio entre las dos naciones, en donde Estados Unidos puede obtener una gran cantidad de concesiones si nos presiona lo suficiente. Y segundo, algo que va a hacer eco durante todo el 2026 es la elección de noviembre en Estados Unidos. Ante esa elección, pues Donald Trump tiene una motivación sin precedente por tratar de llevar la narrativa retórica de su gobierno en contra de lo mexicano, que siempre ha sido parte de su bandera, pues al extremo. Pues es que de lo externo es lo que más le importa a lo interno. Es decir, puede hablar de Irán todo el día, de Venezuela, de Groenlandia, pero nada de eso va a mover la aguja en lo electoral. Solo México probablemente tenga esa capacidad y, bueno, pues ahí está su trayectoria política. Así inició, bajando las escaleras en la Torre Trump, hablando de México y de los mexicanos. Ahí me quedo con esa verdad incómoda de esta relación México-Estados Unidos, no como una alianza entre pares, sino como esta negociación permanente entre poder y resistencia. Un gusto, como siempre, escucharte. Igualmente, un gusto y un... Este análisis de Viri es el resultado de cuando invitas a una persona que no son del montón, los mismos comentócratas de siempre, de derecha, que se la pasan regañando a México, diciéndole qué hacer, y a Claudia Sheinbaum qué no debe hacer, pero no se atreven a criticar a Donald Trump. Critican a Maduro, muy valientes con Maduro, pero no critican a Donald Trump porque les quita la visa. Cobardes. Ahí tienes a todos esos. Adela Micha, que si le habla Claudia Sheinbaum, cobarde. Y si no le habla, también cobarde. O sea, haga lo que haga Claudia Sheinbaum, nunca va a tener satisfechos a los conservadores. Fíjate los videos de inmigración de Estados Unidos, cómo andan en todos los estados, arrestando gente en las gasolineras, gente indocumentada, afuera de los centros comerciales, y preguntando a la gente que no tiene el mismo color que ellos, preguntándole si son ciudadanos. En mis tiempos eso jamás habría pasado en Estados Unidos. Son unos hipócritas. Hay un tarado que dijo, ya cayó Maduro, sigues tú, Claudia Sheinbaum. Tarado, si él dijo no fuimos por la democracia, fuimos por el petróleo, ¿qué crees que va a pasar aquí? ¿Qué crees que nada más van a quitar a Claudia Sheinbaum y te van a dejar a ti, panista, gobernar? Son unos cretinos, tienen que abrir un libro y estudiar la historia de la historia mundial, de las intervenciones estadounidenses. Ahora, las labores de inteligencia que hacen los gringos es 70 y tantos % de las armas que poseen los cárteles que tanto repudian son nutridas por armas de manufactura estadounidense que precisamente pagan campañas presidenciales. Por eso nunca ningún presidente estadounidense ha sido capaz de detener a las fábricas de armas, que ellos necesitan, como las tortillas van saliendo armas, ellos necesitan crear conflictos para usar esas armas. Son unos hipócritas los conservadores que no se atreven a criticar a Donald Trump, pero sí a Claudia Sheinbaum y a Nicolás Maduro. Dime qué piensas.